¿Qué ha habido? Bienvenidos a un episodio más de Emergente Podcast. Gracias por estar acá de nuevo, esta vez con una invitada que regresa al podcast, Sonia Peña, para hablar de un tema que nos llega mucho como sociedad hoy en día, que es el estrés. Creo que vivimos en bastante caos, que parece no terminarse. Se acaba un tema y llega otro, y se vuelve súper importante entender cómo funciona esto allá afuera, pero sobre todo también aquí adentro. Bienvenida, Sonia. Gracias, muchas gracias por invitarme de nuevo, Arturo. ¿Qué relación ves aquí con...? Bueno, primero también me gustaría agregar que si quieren saber más de Sonia, pueden regresar al podcast anterior. Platicamos mucho de su historia y mucho de todo este tema para agarrar un poquito de contexto. Hoy vamos directo al tema del caos y del estrés, Sí. que da para mucho, por eso no podemos tampoco extender lo anterior aquí. ¿Qué tanto crees que todo este tema de caos, o háblame de este tema de caos, crisis, qué tanto se refleja allá afuera lo que tenemos aquí adentro? ¿Cómo están relacionados estas dos? Definitivamente es algo muy conocido, ¿no? Como está afuera, está adentro. Y el caos nosotros tenemos como la percepción, por lo que hemos vivido en el pasado, que es algo malo. Así ha sido a lo largo de nuestra vida y es una creencia que nosotros tenemos. ¿Por qué es algo malo? Porque es desconocido, es nuevo, es inesperado y te lleva a cambiar muchas de las cosas que estás viviendo actualmente. No sé si recordarás que en el capítulo anterior yo te platicaba cómo una de las cosas que más aprendí enseñando este trabajo es que la incertidumbre en realidad es una oportunidad, pero cuando es vista desde los ojos del miedo, se convierte en algo horrible, caótico, como lo acabas de mencionar. Entonces, nosotros como seres humanos estamos acostumbrados a tratar de tener las cosas bajo control, porque pareciera que si están bajo control, entonces todo va a salir como nosotros queremos. Sin embargo, cuando hay algo caótico o incierto, de alguna forma nos están moviendo a eso que en realidad queremos lograr, que por supuesto que tiene que estar fuera del control y fuera de esa rutina. Y entonces pareciera que es algo malo y lo vemos horrible, porque lo vemos desde los ojos del miedo. Creo que en los últimos 2 años, la situación que hemos venido experimentando, viviendo todos los seres humanos de la Tierra con esta pandemia, nos sacudió y nos llevó a realmente entender lo que es el caos, porque no creo que haya una sola persona que no le haya tocado vivir un momento de caos con todo esto que estaba surgiendo en el exterior. Entonces, por lo general, las situaciones caóticas nos suceden solo a nosotros en nuestros distintos entornos. Estos 2 años para mí fueron una oportunidad de vivir el caos colectivo. Y entonces es una oportunidad muchísimo más gratificante si la sabemos ver como oportunidad, porque nos mueve por todos lados y si lo aprovechamos y lo vemos desde un estado de conciencia, entonces ese caos se convierte en oportunidad. Si no, se puede volver un programa, un hábito más en nuestro ser. Y como los seres humanos estamos hechos para crear hábitos, también lo mencioné en el capítulo anterior, entonces puede ser que aunque el caos afuera haya cambiado, nosotros seguimos acostumbrados y nos sigue gustando vivir en ese estado de caos o de incertidumbre. Entonces hay una fina línea para encontrar el balance. Consciente o inconscientemente, porque a veces no sabemos que nos estamos volviendo adictos hasta cierto punto a estar en ese caos, porque necesitamos para confirmar quiénes somos. A lo mejor ahorita, bueno, más bien ahorita vamos a llegar, yo creo que ahí. Seguramente. ¿Cómo relacionamos este caos con el estrés? Son 2 temas que son quizá dos palabras distintas, pero que representan la oportunidad. Entonces, hablamos del caos allá afuera y por como lo platicas, ese caos es una oportunidad grandísima, tanto individual como colectiva, para crear algo nuevo, si aprendemos a detectarla como tal, pero empieza a nivel individual, empieza con ese tema interno, y en tema interno ese caos se está reflejando como un estrés. Le diste en el clavo. El caos está totalmente relacionado con el estrés. Yo, como te comenté, me dedico a crear estos procesos de transformación en los individuos para que de alguna manera influya esto en el entorno. Y entonces en estos procesos de transformación tiene que haber caos, porque si algo va a cambiar en tu vida, no se va a sentir bien. Te vas a sentir incómodo y lo normal es querer regresar a lo cómodo. Y el estrés es la respuesta que el cuerpo tiene de forma natural para regresar al orden. Entonces, en automático, si tú quieres cambiar algo en tu vida, para que eso suceda, van a tener que caerse, vas a tener que perder, van a tener que dejar de estar ciertas cosas para que haya cabida para eso nuevo. Y en esas pérdidas va a haber caos. Y en ese caos,
Como hay incertidumbre dentro de tu cuerpo, se enciende la respuesta del estrés. ¿Para qué? Justamente para llevarte al orden. Entonces es parte de un proceso que de forma natural nos quiere llevar a la armonía, pero si no somos conscientes, podemos caer en un estado de estrés constante. Entonces el caos, perdón que te interrumpa, ¿Sí? antes de ir a la parte de cómo nos quedamos mucho en ese caos o en ese estrés, entonces el estrés puede ser algo bueno o es un proceso natural bueno, entre comillas, para nuestro proceso natural de evolución, porque está ahí para ayudarnos. Definitivamente. No es que somos un error de máquina y que entonces el estrés es ese botoncito que se enciende y que nos convierte en una persona que no queremos ser. Claro, porque hoy en día el estrés se queda como... La palabra tiene una connotación súper negativa. Totalmente. Y una de las cosas positivas de todo este caos es que generó un estrés de tal forma, sobre todo en las empresas y compañías con quienes yo trabajo, que los llevó a darse cuenta. Entonces, ese estrés tan continuo los llevó a un proceso de conciencia en donde por lo menos te estás dando cuenta que no estás siendo productivo, que no estás siendo comunicativo, que no estás siendo creativo, que el equipo se está cayendo. Es el estrés el que de alguna manera detonó ese estado de conciencia. Sin embargo, cuando yo platico con mis clientes, les digo, si solamente abordamos el estrés, nos estamos quedando en un pequeño síntoma de lo que realmente implica ese estrés o ese caos. Entonces, el estrés es la respuesta natural que tiene el cuerpo para regresar a la homeostasis o a la coherencia o a la armonía. Usémoslo solamente como ese detonante para encontrar esa armonía y en ese proceso llegar a un proceso de conciencia más profundo. Si no, quedamos envueltos en ese mismo proceso. En ese ciclo. Así es. Vamos a definir el estrés. ¿Qué es el estrés? Cuando tú estás viviendo en un estado de estrés, lo que estás haciendo es que estás viviendo en supervivencia. Todos los seres humanos queremos sobrevivir. Así que el estrés sea ese sistema o mecanismo de respuesta para sobrevivir, es algo que definitivamente yo quiero tener. Claro. Si no, no tenemos esa capacidad de reaccionar ante situaciones que nos ponen en peligro. Entonces, para efectos de la forma en la que nosotros comunicamos este trabajo, vivir en estrés es vivir en supervivencia y por lo tanto no está mal. Todos los seres vivos del planeta tienen ese instinto de supervivencia y para poder sobrevivir necesitan encender su sistema de estrés, o sea, las hormonas del estrés. Lo que sucede cuando nosotros estamos frente a alguna amenaza es que nuestro sistema nervioso autónomo, que cuando me refiero a sistema nervioso autónomo es sistema nervioso automático, entonces se enciende prácticamente sin que yo me dé cuenta. Pero cuando se enciende ese sistema nervioso es porque algo en mí detectó que hay una amenaza. Y qué bueno que es automático porque eso me permite reaccionar de forma efectiva. Normalmente una amenaza pudiera ser un ruido, una persona, una situación, pero lo más interesante de entender cómo funcionamos los seres humanos es que la mayoría de las veces este sistema de estrés se enciende por un pensamiento. No es ni un ruido, ni una persona, ni una situación. Es un pensamiento que pudiera estar en tu cabeza por años. Claro, que en la sabana antigua, en la sabana hace miles de años, era nuestro mecanismo de supervivencia. Ves un tigre y reacciona a tu cuerpo. Hoy en día no es un tigre, es tu suegra, es tu suegro, es un amigo, es tu colega de trabajo o un pensamiento de lo que te dijeron o lo que te puede pasar mañana. Dijiste algo bien interesante. Lo podemos relacionar a personas o amigos o a situaciones porque es algo tangible, pero en realidad no es ni el trabajo, ni la situación, ni el colega. Es tu pensamiento en relación a ese colega o esa situación por una experiencia del pasado que ni siquiera está sucediendo en ese momento. Entonces, yo había mencionado en la vez pasada que nos vimos que nuestro cerebro está organizado para almacenar y reflejar todo lo que hemos vivido en nuestra vida. Todo. Entonces, de forma natural, ponte a pensar y cada vez que estás frente a una situación o a una persona, tu cerebro trata de relacionarlo con algo, para encajarlo, para que tenga sentido. Si nosotros creamos conexiones neuronales con cada experiencia que vivimos y el producto final de una experiencia es una emoción, entonces cada persona, cada lugar y cada momento en el que yo he estado ha sido una experiencia que por lo tanto está asociado a una emoción. Y entonces cada vez que yo vuelvo a ver a esa persona o estar en esa situación
o en ese lugar, mi cerebro va a retomar esa conexión neuronal, asociarla con una emoción y me va a llevar a pensar y vivir y sentir en el pasado. No es real, es solo un pensamiento. Si cualquiera de estas situaciones, personas o momentos en tu vida han despertado ese sistema de estrés o tus hormonas del estrés, entonces prácticamente estás viviendo en un piloto automático, reforzando ese estrés a través de cada persona, cada lugar y cada situación con el simple hecho de volver a estar presente. Y es de ahí de donde viene este concepto de aprender a vivir en el presente. Es algo como muy conocido, hay muchos libros, El poder de la hora, se habla mucho de la teoría, pero en realidad, ¿qué es? Estar presente es poder ser consciente de lo que está sucediendo ahorita y no permitir que interfiera todas esas conexiones neuronales que en realidad así funciona, no lo puedes evitar. Hay una conexión neuronal asociada a una emoción por alguna experiencia del pasado. Vivir en el presente es observarlo, darte cuenta que te conectaste a eso y regresar y poderte escuchar o poder estar en el lugar total y absolutamente presente. Y eso te permite desactivar tu sistema de estrés o tus hormonas del estrés. Y entonces la clave principal antes de cualquier otra cosa es empezar a ser consciente de todo esto. Definitivo. Cada vez que alguien empieza a buscar algún proceso de transformación, busca un libro, le pregunta a un amigo, quiere tomar algún curso, escuchar algún podcast, como seguramente mucha de la gente que te escucha, es porque hay algo que lo hizo despertar y darse cuenta, generar conciencia. Y ese es el primer paso. Nosotros le llamamos a ese proceso de observarte a ti mismo metacognición. Cuando tú llegas a ese proceso de observar que algo está pasando, ahí ya hay conciencia. Pero hacer algo al respecto va a requerir más energía, más tiempo y más recursos. Y de forma natural, tu cuerpo prefiere llevarte a lo cómodo. Y entonces por eso no cambias. Pero cada vez que tú tomas la decisión de cambiar, es porque definitivamente tocaste fondo o algo te hizo abrir los ojos. Lo interesante es que cuando empiezas en este proceso de conciencia, puedas tener la capacidad de seguir viviendo situaciones estresantes, seguir enfrentándote a incertidumbre y a situaciones sobre las cuales no tienes control, pero tú estar muchísimo más alerta y desde un estado de conciencia y de bienestar, cambiar antes de tocar fondo. Porque en realidad cambiar es estar evolucionando constantemente. No necesitas estar mal. Simplemente es querer evolucionar y cuando estás presente, de forma natural, quieres este estado de evolución y crecimiento constante. Exacto, y eso es algo que a mí me gusta mucho recalcar, que es antes las cosas cambiaban relativamente lineal y no tan rápido como hoy. Y la tecnología nos está empujando unos cambios tan rápidos que ya no es mucho una opción cambiar o no. El mundo nos está obligando a cambiar y no es sencillo y por eso vemos también estos niveles de estrés y depresión tan altos en todo el mundo. Entonces ya no es mucho una opción tener que estar listo para lidiar con estos niveles de estrés. Entonces tenemos que aprender a cambiar porque aparte es una oportunidad para convertirnos en quien realmente somos. El mundo nos está empujando, nosotros creamos un mundo que nos está empujando a cambiar, pero el cambio no es que nos resistamos, que es algo malo. Es la oportunidad para convertirnos en quien podemos ser o quien realmente somos. Definitivamente. Y ponte a pensar en tu vida y todo aquello que has cambiado o que has aprendido empezó de no saberlo hacer a saberlo hacer. Por lo tanto, fue un cambio. Desde no saber nadar, aprender a nadar. No saber andar en bicicleta, no saber manejar. Entonces, todo eso es un cambio, es una transformación que se da dentro de ti neurológicamente. Literalmente, tu cerebro cambia cada vez que tú estás teniendo una nueva experiencia. Por lo tanto, cuando aprendes algo, tu cerebro físicamente cambia. No nada más tu personalidad, hay todo un proceso biológico interno. Entonces, si nosotros tenemos esa capacidad de cambiar y lo hemos hecho de forma automática por tanto tiempo, ¿por qué no con esa información de la forma en la que lo hemos hecho consciente, lo podemos aplicar a situaciones de incertidumbre que nos llevan a cambiar? No fue porque quise aprender a nadar, no fue porque quise aprender a jugar golf, fue simplemente porque la situación me llevó a tener que hacer un cambio y verlo como ese proceso en el que aprendí a jugar golf. Requirió muchísima más atención, paciencia, perseverancia, entre muchas voluntad, pero al final se logra ese objetivo.
Eso es para mí lo que genera la incertidumbre que te lleva a ese cambio. Claro, es tener que ir a través de ese caos, porque no hay otra manera de aprender o de cambiar que no sea a través de ese caos, como lo dijiste también ya varias veces. Dijiste el proceso biológico, nomás para extender un poquitito más en eso, el proceso biológico que pasa en el cuerpo es el estrés, es un pensamiento, el hipotálamo, creo, salen químicos, glándulas suprarrenales. Explícame un poquito más eso. Súper interesante. Voy a tratar de decirlo para la audiencia de una forma como muy práctica, independientemente de todas las partes del cerebro que están involucradas. Veamos al estrés simplemente como esa respuesta para sobrevivir ante una amenaza, ¿cierto? Entonces, en cuanto tu cerebro detecta que hay una amenaza, este sistema nervioso autónomo se enciende. Las hormonas del estrés, al encenderse, es bien interesante que liberan químicos de emociones consideradas negativas. Cuando digo negativas son porque son emociones que no nos gusta tener. Sin embargo, para mí no hay emociones malas ni buenas, simplemente son emociones y todas te ayudan. Pero estas emociones negativas son, por ejemplo, ira, coraje, depresión, culpa. Y todas esas emociones se liberan justamente cuando se enciende el sistema nervioso autónomo simpático. Entonces, ¿por qué hay esa relación entre el estrés y este sistema nervioso simpático, que ese es el que se enciende, con las emociones negativas? La respuesta es muy lógica. Estas emociones negativas son las que nos ayudan a sobrevivir, porque primero pienso en mí, me vuelvo egoísta. Entonces, en el momento en el que escucho un ruido o veo a alguien que me está amenazando, lo más importante es pensar en mí para que yo pueda hacer 3 cosas. Una, correr, pelear o paralizarme, que son las 3 formas en las que nosotros reaccionamos ante situaciones de peligro. Entonces, cuando se enciende ese sistema nervioso autónomo simpático, se alinea con estas emociones negativas para que yo con esas emociones pueda correr, pueda pelear o me pueda paralizar y pensar primeramente en mí. Que es lo único importante en ese momento. Si no, ¿para qué quieres pensar en el pasado, en el futuro? En ese momento lo único que quieres es sobrevivir. Totalmente, tienes que apagar el fuego. Entonces está bien que me enfoque solamente en mí. Para poderlo hacer, lo que sucede adentro de tu cuerpo es que se tienen que sacrificar tus órganos. Se sacrifica el corazón y se sacrifica el cerebro principalmente porque es momento de correr o pelear. Entonces la energía la necesito en las manos y en las piernas, en las extremidades. Esa energía tiene que salir de ti. Entonces, por supuesto que la adrenalina, que es parte de lo que se libera, por supuesto, la adrenalina y el cortisol cuando nosotros estamos en un estado de estrés, es el que nos ayuda a pegar más fuerte y a correr más rápido. Pero esta energía, para que pueda estar en esas extremidades, tiene que salir de la energía que tú tienes en el resto de tus órganos. Entonces, si en ese momento lo más importante es correr, definitivamente es una buena elección de tu cuerpo que se sacrifique lo demás para que corras. Pero si ya corriste y aún así no puedes dejar de pensar en esa situación, o ni siquiera has corrido, solo estás pensando en algo que pudiera suceder en el futuro, que nunca sucede, entonces tú le estás diciendo a tu cuerpo 24 horas al día que hay una amenaza. Y mientras tu cuerpo reciba esa señal, entonces va a estar liberando todos esos químicos. Y los recursos siguen en las extremidades, Totalmente. El corazón se sigue sacrificando. Y tú sigues sintiendo coraje, sigues sintiendo culpa, sigues sintiendo no merecimiento y una serie de emociones que van de la mano a pensar primero en ti. Entonces es desgastante, no nada más porque emocionalmente te sientes mal, a nadie le gusta sentirse frustrado y enojado todo el tiempo. No es solamente esa parte, es desgastante para tu cuerpo estar liberando esa cantidad de energía cuando no sucede nada, porque quien se sigue sacrificando son tus órganos. Y entonces con el paso del tiempo, si tú vives en este estado de estrés solo por un pensamiento de algo que pudo pasar, futuro predecible, en relación a algo que ya te sucedió, pasado familiar, te estás perdiendo el momento presente. Y entonces el estar con esa idea en tu cabeza está liberando constantemente esos químicos en tu cuerpo y desgastando tu ser, tu sistema inmunológico para realmente crecer y reparar. Y no vas a poder crear nada nuevo mientras toda tu energía esté puesta en el entorno. Y estamos encaminados totalmente a nuestro destino genético y aparte
pues, a las enfermedades. Estamos encaminados a enfermedades si no paramos con eso. Totalmente. Por eso es que los pensamientos literalmente pueden enfermarte, porque es ese pensamiento el que manda la instrucción para liberar esas emociones que generan todos estos procesos que hacen que tus órganos se debiliten. Y entonces los síntomas empiezan a través de dolores de cabeza o de colitis o de gastritis, porque de alguna manera tu cuerpo te está avisando que no tiene. Son pequeñas notificaciones. Así es. No tengo suficiente energía para poder trabajar. En el momento en el que nosotros nos hacemos conscientes de que eso que estoy pensando no ha pasado, o sea, futuro, y en realidad si me pongo a pensar, ni siquiera me ha sucedido en el pasado, solo estoy pensando que pudiera suceder, en ese momento yo regreso al momento presente. Y si puedo conectar con otro tipo de pensamientos en ese momento presente, con situaciones que a lo mejor me llevan a sentir agradecimiento o a sentir compasión, porque todos tenemos situaciones y personas en nuestra vida que nos llevan a pensar en estas agradecimiento o compasión o simplemente cosas que nos gustan hacer. Claro. En el momento en el que yo puedo concentrarme en algo así, mi cuerpo y mi cerebro siguen la instrucción. Y entonces, ¿qué necesidad hay de que la energía esté en las extremidades si tú estás haciendo algo que te apasiona? Estás pintando, estás jugando, estás trabajando, pero haciéndolo con esa pasión. Estás observando a tus hijos jugar, estás en un festival viendo que están bailando. En ese momento, la energía de tus extremidades regresa al corazón, porque estás sintiendo admiración, estás sintiendo inspiración, estás sintiendo alegría. Entonces, todas esas emociones que son emociones elevadas, no emociones negativas, se sienten en el corazón, porque ahí es donde se está detonando esta energía que nos tardaríamos otro podcast en hablar del corazón. Pero el corazón permite a través de esas emociones que tú entres en un estado de coherencia. Si tú estás en coherencia y tu energía está focalizada, entonces no tienes que preocuparte por el cuerpo, porque tu cuerpo quiere estar bien, tu cuerpo no te quiere enfermar y no tienes ni que decirle qué hacer. Tu cuerpo, al recibir esta energía y darse cuenta que tú estás en este estado de coherencia, va a mover la energía de la forma en la que tú necesites para sanar todos esos procesos que pudieras estar viviendo en el momento o enfermedades. Sí, claro. El ejemplo más sencillo creo que es vas al doctor y si te rompes un brazo no te lo pega con prito, lo que sea, te lo fija y el cuerpo sabe cómo sanar. Totalmente. Y a veces esa reacción del estrés es la que nos ayuda a sanar más rápido. Más tarde hay muchos estudios también al respecto. Y ahí también con lo que estabas mencionando, se me hace también súper interesante mencionar cómo, o sea, una gacela o un venado o cualquier animal que está corriendo de un depredador termina esa reacción de estrés y regresa a un balance. Ya no está pensando en cómo en el tigre pasado o en el tigre que puede llegar o lo que sea, un coyote. Es simplemente un pensamiento y es una de las capacidades más importantes y más empoderadoras que tenemos los seres humanos. Nuestra imaginación la vamos a usar a nuestro favor para generar esas emociones elevadas en lo que sí queremos, o nos vamos a dejar llevar por ese estrés y esa reacción de lo que no queremos. Totalmente. Dijiste algo súper cierto. Todos los seres vivos, como lo mencionamos al principio, tienen esa capacidad de reaccionar, tienen ese sistema de estrés que los ayuda a sobrevivir. Pero lo que nos diferencia a nosotros los seres humanos es que tenemos ese lóbulo frontal. El lóbulo frontal representa el 40% de nuestro cerebro y es el que nos permite hacernos preguntas como ¿qué pasaría? ¿Cómo se sentiría? Escenarios ¿Qué posibles. sería? Es el centro creativo. Uh-huh. Pero nosotros tenemos la posibilidad entonces de anticipar cualquier otro tipo de cosas. Entonces, como bien lo dijiste, a diferencia de los seres vivos, nosotros cuando tenemos una situación muy estresante, tenemos esa capacidad de recordarla y de anticiparnos. Y entonces, en base a eso, poder ver el peor escenario posible para estar preparados para que si por lo menos sucede la mitad, ya la hice. Y eso es algo bueno. Sin embargo, si no estamos conscientes, podemos estar viviendo en ese pensamiento de algo del pasado, como lo dijiste con una cebra, y que la cebra no quiera nunca más salir de una cueva porque se le puede volver a aparecer un león. Entonces, eso no sucede. Los seres vivos necesitan regresar a su estado coherente o de armonía en 15 minutos. Porque si después de 15 minutos ellos siguen liberando esas cantidades de químicos en su cuerpo, pueden hasta morir. Ahora, los seres humanos podemos vivir con esa carga química por días, por semanas, por años, simplemente por algo que nos sucedió
y que no podemos dejar de verlo y de recordarlo y de sentirlo de la misma manera. Entonces, tú mencionabas algo al inicio que eran las adicciones. Estos químicos del estrés son altamente adictivos. Ponte a pensar, y se siente mucho más fuerte un enojo que una alegría. La alegría se siente bonito y lo disfrutas, pero el enojo se siente físicamente en el cuerpo, en el estómago, en las orejas, en la quijada. Tenemos como ciertos puntos. Es como si nosotros nos tomáramos un capuchino triple. Hay una cantidad de energía, de adrenalina, que nos hace recordar mejor esas emociones. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros no somos conscientes de que estamos liberando esta carga química en nuestro cuerpo por días, meses o años, entonces con el paso del tiempo, nuestro cuerpo se acostumbra a este químico. Y es como la gente que no puede dejar de tomar cierta cantidad de tazas de café. El cuerpo lo necesita. Lo mismo sucede con estos químicos. Y algo que sucedió que quizás sí merecía la pena estresarse porque yo tenía que sobrevivir, como fue el caso de la pandemia, si yo no puedo observarlo solo como una situación en el pasado, entonces yo puedo seguir queriendo detonar esos químicos del estrés, aunque ya no haya algo afuera que lo esté detonando. Me vuelvo adicto a una emoción que me recuerda a una identidad que ni siquiera me gusta de mí, pero es conocida. Y si es conocida, la controlo. Si es desconocida, regresamos a incertidumbre, caos. Y entonces esta nueva Sonia con estas nuevas emociones, ni mi cuerpo ni mi mente están relacionados y no saben cómo guiarlo. Y va a haber un momento de caos y de descontrol, que es donde sucede el cambio. Sí, claro, este estrés se vuelve una manera de confirmar quiénes somos, porque ya estamos acostumbrados a que así se vive o así se vive el trabajo. El estrés es normal y así soy yo en el trabajo, pero al rato las circunstancias pueden cambiar y te vas a encontrar con otra cosa que te genera el mismo estrés porque tu cuerpo ya lo necesita. Sí. De hecho, es bien interesante en estos procesos de cambio cuando la gente sí se da cuenta, nos damos cuenta de algo que no nos está gustando y empezamos a hacer cambios en nuestra forma de pensar que nos llevan a tener cambios en nuestra forma de actuar y por lo tanto eso produce una nueva forma de sentir. En ese sentir yo empiezo a tener nuevos químicos, pero mi viejo yo está acostumbrado a los anteriores, al enojo, a la ansiedad, a la desesperación, a la frustración. Entonces, hay un momento en el que no sé quién soy. Aun y cuando esta nueva persona me gusta más, no estoy acostumbrado. Mi cuerpo, que es quien realmente almacena todos esos hábitos, el cuerpo en realidad es la mente, porque el 95% de quien somos después de los 35 años es un conjunto de programas automáticos. El cuerpo es el que no me reconoce. Y si no sé quién soy, ¿qué puedo hacer con mi vida? Me siento total y en absoluta incertidumbre. Súper incómodo. ¿Quién soy yo? Y lo que más quieres es poder regresar a quién eres tú o quién has definido que eres tú. Totalmente. Entonces, lo que hacemos los seres humanos es muy interesante observar cómo utilizamos los problemas de nuestra vida, las personas y las situaciones para reforzar esos químicos que me relacionan a mi identidad, que me recuerdan quién soy. Entonces, si yo estoy más acostumbrada a esa Sonia frustrada, entonces voy a utilizar las situaciones en mi vida y las personas en mi vida que me frustran para recordar quién soy. Y sintiendo frustración, aunque pareciera que no me gusta, sé quién soy. Y entonces estoy en control. Y es un proceso de observación y conciencia constante, porque no va a dejar de suceder que vamos a enfrentarnos a situaciones en la vida que nos van a llevar a esas emociones. Lo interesante es saber reaccionar y no dejar que se convierta en parte de tu identidad y parte de tu personalidad. Totalmente. Y creo que lo que acabas de decir también es clave, que es un ejercicio y es un ejercicio que se requiere hacer quizá diario o lo más posible para poder ser capaz de detectar esto. Porque, no vas al gimnasio en un día pensando en que ya sales y te ves espectacular. Es un ejercicio de todos los días que con disciplina te va a ir llevando eso. Y si queremos salir de esta reacción de estrés, si queremos generar un cambio en nuestra vida, si queremos algo nuevo o mejor, tenemos que ir practicando estar consciente de esos pensamientos, de esas reacciones que nos llevan a
a más de lo mismo. Sí, no, y acabas de decir algo bien importante. Eso del gimnasio es un muy buen ejemplo. Dejas de ir al gimnasio, aunque sea solo una semana porque te vas de vacaciones, porque tienes trabajo, y tu cuerpo lo resiente. Entonces va a regresar a cómo es tu cuerpo y tu mente sin el gimnasio. Entonces, una vez que tú primero haces conciencia y después en esa conciencia encuentras cuáles son esos pensamientos, cuáles son esas acciones, cuáles son esas emociones de tu personalidad que no te gustan, entonces va a haber una brecha entre tu viejo ser y tu nuevo ser. Porque tienes que empezar a tener nuevos pensamientos que te lleven a tomar nuevas acciones y producir nuevas emociones. Y hasta que lo hagas una cierta cantidad de veces y lo repitas, entonces tu cerebelo, que es esta parte que tenemos aquí, lo va a agarrar y lo va a convertir en un hábito. Ah, ya reaccionaste, ya hiciste, ya platicaste de cierta forma tantas veces que yo, cerebelo, te voy a ayudar a ser esa persona. Lo haces todos los días. Pasémonos al programa automático y deja que tu cuerpo lo haga solito. Y entonces llegará un punto en el que en una junta como esta en la que estamos en esta mesa, si tú estabas acostumbrado a reaccionar y de una forma impulsiva, después de practicar una nueva forma de actuar y de sentir, va a llegar un punto en que va a haber una situación y tú vas a reaccionar respirando, observando, evaluando, porque tu cuerpo lo hace de forma automática. Entonces, necesitas cruzar esa brecha para volver a saber quién eres con estos nuevos químicos. Claro. Y entonces ahí se me hace súper interesante lo que acabas de decir, porque es un proceso natural del cuerpo, de nuestra mente o nuestro cerebro que puede jugar, o más bien juega a nuestro favor si lo usamos a nuestro favor. Es decir, te va a reforzar o te va a ayudar a crear eso. Simplemente si lo estamos dejando pasar automático, está creando más supervivencia y más estrés. Pero si lo enfocamos en eso que sí queremos, entonces nos va a ayudar a crear más de eso o a encontrar eso, porque nuestra mente va a encontrar todo eso que tiene programado, todo eso en lo que cree. Totalmente. Nadie queremos ser la misma persona todo el tiempo. Aún y cuando nos guste quiénes somos, siempre queremos ser mejores. Todos queremos cambiar. Y si sabemos que ese proceso de transformación empieza con un pensamiento que te puede llevar a supervivencia o te puede llevar a creación, entonces si constantemente te estás observando a ti mismo y siendo consciente, estás evolucionando porque te das cuenta de esos pensamientos que ya te pudieron encasillar en algún patrón y lo rompes. Pero hay muchos hábitos o muchos patrones que tenemos ahí guardados por años, que ni siquiera sabemos que definen nuestra personalidad, pero el cuerpo sí. Y es el primero que se va a resistir. Entonces es bien interesante como cuando empezamos a cambiar, el cuerpo es el primero en resistirse y en encontrar pretextos para traerte de nuevo a ese viejo ser. Y entonces hay que estar consciente y decir, no soy yo, eres tu cuerpo, tranquilo, sé que tienes ganas de sentir estas emociones, pero no te vas a apalancar de esta persona ni de esta situación para recordármelo. Tengo la capacidad de observar que no es ni esta persona ni esta situación para tener un nuevo pensamiento que me va a llevar a una nueva acción y por lo tanto va a producir una nueva emoción que me gusta y que quiero seguir teniendo constantemente. Que es un proceso complicado. Muy. Porque en un momento creo que lo platicamos, cuando estás en estrés, cuando estás en modo supervivencia y tienes esos químicos en el cuerpo, por más que alguien te diga, por más que alguien te recomiende, por más que es muy complicado. Estás en esa reacción, los químicos están ahí. Entonces se vuelve muy complicado poder salir de ese ciclo. Dijiste, me recordaste algo bien interesante. ¿Por qué se vuelve tan complicado cuando estoy bajo los efectos del estrés escuchar a alguien? Hay una razón y esa razón tiene que ver con la forma en la que nuestro cuerpo funciona. Si nosotros nos estresamos, además de todo este proceso de químicos que se da en tu cuerpo, aquí en el cerebro lo que sucede es que entramos a cierta onda de frecuencia cerebral, que aunque ahorita no vamos a entrar en detalle en lo que son estas ondas de frecuencia cerebral, simplemente esta onda de frecuencia cerebral llamada beta es un estado de nuestra mente o de nuestro cerebro que nos lleva a simplemente bloquear. Bloqueas cualquier tipo de información. ¿Por qué? Porque ahorita es importante pelear o correr. Tienes un enfoque muy, muy específico en algo. Así es. Entonces, todas tus ondas de frecuencia cerebral están incoherentes, están súper altas porque llegas a un estado de beta alto. Y entonces no hay manera, por más que quieras en ese momento, escucharme. Puedes ser una persona que ya practica toda esta información. Puedes ser una persona que tiene la teoría y lo ha puesto a la práctica, pero en el momento en el que estás bajo el efecto del estrés, no me vas a querer escuchar.
Cuando yo supe esta información, me ayudó mucho más a ser empática, porque ya no nada más se trata de mí, se trata de cuando estás en una discusión, en una interacción con alguien, si tú comienzas a observar ciertos patrones en la persona en la que dices, está estresada, Está teniendo las reacciones de estrés. no va a haber manera de que te escuche, le digas lo que le digas. Es mejor cualquier otra idea que tengas en el momento para que ella te pueda escuchar, porque la persona físicamente no puede, su cerebro se bloquea. Entonces, en el mundo corporativo, en un equipo, en una cultura organizacional, ¿qué pasa cuando todo el equipo está bajo los efectos del estrés? Si todo el equipo está bajo esos efectos, entonces nadie puede escuchar las ideas de los demás. No es momento de colaborar, no es momento de comunicarse, no es momento de ser creativo, no es momento de ser innovador. Es momento de salir del peligro. Para tu mente y tu cuerpo hay que salir del peligro. Entonces, si tú estás bajo ese estado de frecuencia cerebral beta alta, no va a haber manera de que tú puedas ser productivo aun y cuando tengas el potencial. La buena noticia es que si te das cuenta, puedes cambiarlo y regularlo a través de muchas herramientas que pudiéramos pasarnos la tarde entera platicando. Ahorita vamos a llegar ahí, aunque sea un poquito, pero lo que acabas de decir también se me hace clave, porque si no logramos identificar ese equipo o esa compañía que está totalmente en estado de supervivencia, se va impregnando más y más en la gente. Y acabas de decir, la comunicación, no es momento de comunicarte porque estás sobreviviendo, no es momento de ser creativo, y son dos temas que para mí, o sea, si no hay comunicación y no hay creatividad, la compañía, hablamos del cuerpo, el cuerpo está destinado a la enfermedad, la compañía está destinada a la muerte, o sea, va a desaparecer si no se hace nada al respecto. Y más hoy en día con este ritmo de cambio constante, se necesita creatividad, se necesita innovación, se necesita comunicación constante para ir evolucionando. Funciona muy parecido a esa persona que la organización, es un organismo vivo que está funcionando constantemente. Sí, y aunque no escucharas este podcast ni leyeras nada, si haces un poquito observación de ti mismo, ¿cuándo es cuando se te ocurren las mejores ideas? Cuando realmente estás en el momento presente, vas manejando, te estás bañando, estás escuchando y de repente llega esa idea a ese problema o esa solución. Entonces, así funciona nuestro cerebro. Necesitamos saber regular nuestras ondas de frecuencia cerebral y saber detectar cuando estamos en beta para poder pasar a otra onda de frecuencia cerebral y entrar a ese estado. Ahora, hay algo bien interesante. Fíjate, si tú estás en un estado de supervivencia, entonces necesitas sobrevivir ante algo. Pero si ese algo es solo un pensamiento en tu cabeza, tu mente y tu cuerpo de todos modos están buscando culpables. O sea, en realidad no hay nadie, no hay nada, pero hay algo en tu cabeza, entonces quieres encontrar al culpable. Más allá de no escuchar a los demás, estás buscando quién más tiene la culpa, porque tú estás en ese estado. Es imposible colaborar con alguien que estás todo el tiempo a la defensiva porque todo tu ser está buscando quién tiene la responsabilidad de esa amenaza que tú con un pensamiento estás dándole vueltas. Entonces, una cultura se crea a través de individuo por individuo. Si tú, individuo por individuo, comienzas a darte cuenta que todos están en estado de estrés, entonces todos están buscando un culpable. Y de alguna forma, como bien lo dijiste, esta cultura se vuelve una cultura que no es colaboradora, que no trabaja en equipo y que no puede enfocarse a resultados, porque cada quien está viendo por sí mismo. Por sí mismos. Y es contagiable. Si alguien le rebota el culpable a alguien más, ese le va a encontrar a alguien más. Y es un ciclo del cual se vuelve complicado salir a menos de que podamos observar, estar en conciencia. ¿Cómo podemos, primero individualmente, regresar o qué podemos hacer para regresar a su conciencia? Hay muchísima información al respecto, pero hay una de las herramientas claves y más sencillas que hay, es simplemente respirar. Y bueno, te puedes meter a entender el yoga y a leer muchos libros de información en cuanto al prana y la respiración, pero yo te estoy hablando de solo respirar, no para sobrevivir como lo estoy haciendo yo en este momento, sino de forma consciente. Hay estudios que hoy avalan los efectos que tiene la respiración en la regulación de mis ondas de frecuencia cerebral y en mi cuerpo. Entonces, si yo primero logro el 80%, que es darme cuenta, porque estás metido en ese programa y por más que la gente te diga, yo tengo que darme cuenta. Entonces, si yo logro darme cuenta que estoy en ese estado de estrés, me estoy alterando, me observo, no me gusta cómo me estoy sintiendo y quiero regularme, una herramienta clave es simplemente respirar de forma pausada y profunda.
Entonces, aun y cuando yo estoy frente a las personas, puedo tener ese momento de respirar contando hasta 5 y exhalar contando hasta 5. Que creemos que es una tontería muchas veces, pero está completamente relacionada con nuestro cerebro y con nuestra biología. Ahí le estás avisando al cuerpo cómo te quieres sentir. Totalmente. Y lo puedes hacer de forma exagerada si estás en ese estado de enojo, o lo puedes hacer de forma tranquila todos los días en tus mañanas o todos los días en las noches. ¿Para qué? Si yo sé que así funciona el cerebro y se condiciona y crea hábitos, ¿por qué no creo yo ese hábito para que mi mente y mi cuerpo sepan cómo sentirse con 3 minutos de respiración todos los días? Entonces, en el momento en el que esté viviendo una situación, va a ser más fácil que me acuerde de respirar. Entonces, simplemente respirar, tú contando a tu propio ritmo, va a generar ese cambio biológico que te va a ayudar a regularte y por lo menos dejar de estar en beta alto y volver a enfocarte en el momento presente. Claro. Si quieres ir todavía un poquito más a profundidad, por supuesto que está la meditación, ¿no? Que la meditación es una palabra que a mucha gente le da como miedo porque no la conocen o porque lo que conocen de ella fue algo de hace muchos años. Y entonces no es para mí, no sé cómo se hace. No puedo blanquear mi mente, es la que más he escuchado yo. Sí, no puedo tener mi mente en blanco, cosa que no necesitas tener en blanco porque es imposible, básicamente. No tengo el tiempo. Y en realidad todas esas son condicionamientos del cuerpo porque no quieren llevarte a algo incómodo. En realidad, la meditación, una de las definiciones que más me gusta y que nosotros usamos en este trabajo, es familiarizarte con. O sea, familiarizarte con es darte cuenta. Uh-huh. Todos hemos meditado en algún momento, porque todos hemos tenido esos lapsos de, estás contemplando, estás observando, estás cultivando y te das cuenta de algo y en ese momento estás en un estado de meditación. Y de ahí puedes ir haciendo esa práctica muchísimo más profunda y más consciente, pero de forma natural ya lo sabemos hacer. Y cada vez que lo hacemos, algo bueno sucede. Entonces, si nosotros encontramos la forma de hacer la meditación como parte de nuestra rutina, como una herramienta más, así como la respiración, vamos a empezar a observar en nuestro cuerpo cambios, porque esa meditación nos permite familiarizarnos con, nos permite regular esas ondas de frecuencia cerebral, nos permite desconectarnos del entorno, del cuerpo y del tiempo. En realidad, cada vez que nosotros estamos enfocados en ese momento presente, estamos en ese fluir. Y la meditación te ayuda a poder estar en ese momento presente y fluir, a saber disfrutar un poco más de las cosas. Entonces hay muchísimas técnicas de meditación, pero más allá de irnos, por supuesto que yo hablaría de la de Dr. Joe Dispenza, que es con quien yo trabajo, pero más allá de entrar en ese detalle, si cada uno de las personas que están escuchando esto comienzan a indagar un poco de meditación por donde sea, se darán cuenta que hay una para ellos y que simplemente requiere al principio de 3 a 5 minutos empezar a familiarizarte con y regular esas ondas de frecuencia cerebral. Claro, y ese es el ejercicio que nos va a ayudar a empezar a crear nuevas conexiones neuronales, nuevos hábitos en el cuerpo, que en vez de que esos hábitos y conexiones neuronales nos lleven automáticamente por el estrés y por la supervivencia, que nos puedan empezar a llevar automáticamente y nos ayuden a llevarnos por un modo de creación. Así es, a un estado de creación. Y muchas de las personas me dicen, bueno, entonces ya lo empiezo a hacer y siempre voy a estar en estado de creación y mi vida va a ser bella. Perfecta. Vamos a seguir enfrentándonos a situaciones que no podemos controlar. La vida es así y eso es lo que la hace bonita. Pero yo puedo empezar a condicionar mi cuerpo a vivir bajo las emociones del futuro de la vida que yo quiero, en lugar de vivir condicionado bajo las emociones del pasado que ya viví y que no me gustó. De forma natural mi cerebro va a hacer eso. Y entonces ante situaciones de estrés yo ya sé cómo va a reaccionar. Pero si yo condiciono a mi cuerpo a vivir bajo los pensamientos y las emociones de ese futuro que a mí me gusta de mi vida, entonces mi cuerpo tiene ese hábito y me va a llevar a recordar eso constantemente. Y eso se logra a través de los procesos de meditación. Entonces, voy a seguir reaccionando ante situaciones definitivamente, pero nosotros tenemos un término que le llamamos periodo refractario. Periodo refractario es el periodo de tiempo en el que los químicos, por una reacción emocional, duran en mi cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Yo siempre, porque soy ser humano, voy a reaccionar emocionalmente a una situación.
Y si es una situación estresante, ya sé cómo voy a reaccionar y los químicos que voy a liberar. Y en el momento en el que eso te está pasando, se altera tu percepción de las cosas. Ves las cosas más graves de lo que realmente son. Ese periodo de tiempo en el que tu reacción está siendo influida por los químicos del estrés se le llama periodo refractario. Entonces, si ahorita salgo y por alguna razón alguien se atraviesa en el camino, seguramente voy a reaccionar, voy a decir, ¡ah! Y entonces me observo, comienzo a tener estos químicos en mi cuerpo y puedo decir, bueno, hasta aquí quedó, la persona ya se fue, no choqué, voy a mi destino. Normalmente no pasa así. Si no tenemos ese nivel de conciencia, ese periodo refractario de esos químicos en mi cuerpo puede durar todo el día, puede durar una semana, puede durar un mes y me pueden estar preguntando ¿por qué últimamente estás tan alterada? Y yo le recuerdo, es que hace un mes se me atravesó alguien, casi choco, de hecho, fíjate, mi carro le golpeó y vuelves a sentir esos químicos del estrés por algo que no está sucediendo y al cual tú te estás condicionando a tu cuerpo a vivir. Entonces, puedes mantenerte en ese estado refractario por meses o hasta años si tú no eres consciente y no sabes recordar una experiencia del pasado sin la carga emocional. Entonces, cuando tienes esta información, ¿te van a dejar de pasar cosas? No. Cuando tienes esta información, ¿vas a dejar de reaccionar emocionalmente? No. Pero por lo menos me voy a ser consciente que estoy permitiendo que un periodo refractario domine mi vida. Y entonces, por algo que alguien me hizo hace un mes, hace 2, o hace 3, o hace 30 años, yo estoy pensando, actuando y sintiendo así. Yo tengo esta personalidad debido a una situación en el pasado. Entonces, la información que recibes te ayuda solamente a darte cuenta y reaccionar en un periodo refractario más corto. Lo más corto posible. Sí, para que con conciencia yo regrese al presente y pueda encontrar pensamientos diferentes que me lleven a acciones diferentes y por lo tanto emociones diferentes. Un pensamiento diferente en este ejemplo que te di del carro es, a lo mejor la persona tenía prisa porque va al hospital. Claro. Por ejemplo. Y en ese momento, ¿cómo actuaría yo si realmente sé que esa persona va al hospital porque lleva con urgencia a su hijo? Pues le daría el paso. Y entonces, ¿cómo me sentiría yo de saber que esa persona llega al hospital y yo le di el paso? Tranquila, contenta, orgullosa. Cambié un proceso químico en mi cuerpo con un solo pensamiento en relación a una reacción emocional en el momento. Porque decidiste pensar eso, pero casi puedo escuchar a alguien decir, no, pero a mí el que se me cruzó, yo sé que no estaba llevando nada del hospital, yo sé que él nomás lo hizo por maldad. Entonces, pero es una decisión tuya y no importa si sí lo está llevando, si no lo está llevando, pero la reacción química en tu cuerpo la decides tú con ese pensamiento. Exactamente. Lo dijiste perfecto. Al final es un pensamiento que decides seguir teniendo. Y muchas veces me dicen, pero es que de veras, en esta situación esta persona tiene la culpa. Y, aunque así fuera, lo único que esta persona ni siquiera está contigo ahorita, pero el pensamiento sí. Y el pensamiento está generando esa reacción emocional. Y con el tiempo se vuelve un patrón. Y tú te condicionas a ser exagerado, o a ser impulsivo, o a ser enojón. Pero el que se condiciona eres tú, claro. El que está sintiendo eso. Entonces, una vez que ya sabes cómo funcionan los químicos del estrés y cómo se puede encender o apagar este sistema nervioso autónomo simpático, entonces es tu decisión seguir viviendo bajo los efectos del estrés. Hay gente que me dice, no, pero es que a mí el estrés me ayuda. Por supuesto, yo no estoy diciendo que dejen totalmente ese estado de estrés. Ese estado de estrés a veces a la gente le ayuda, por supuesto, a reaccionar más rápidamente. Pero pon a prueba cómo reaccionarías y qué ideas tendrías si pudieras cambiar ese estado de estrés en un día a día. Y vas a descubrir el potencial mental que tienes como ser humano hasta que lo pones a prueba. Exacto. Y como dijiste, no se trata de eliminar por completo eso porque a cierta manera nos ayuda y si no, no existiría. O sea, por eso existe ese yin-yang en el cuerpo, el parasimpático y el simpático. Es una evolución que ha estado ahí y creo que es claramente necesaria simplemente saber identificar estas partes. Y creo que, como dijiste ahorita, todos vamos a seguir reaccionando. Reacciones va a haber y creo que hoy en día, con el ritmo que lleva el mundo y la tecnología, cada vez son más esos triggers, esos pequeños momentos que nos hacen saber que hay estrés y nos hacen sacar el estrés. Entonces, es más constante, hay que estar más atentos para poder no dejarnos llevar por todas esas cosas que nos van a estar llegando todo el tiempo y mantener esa reacción de estrés lo más corta posible, estando conscientes. Dijiste algo bien clave, los triggers, los estímulos.
los seres humanos estamos hoy en día ante tantos estímulos que es muy difícil estar en el momento presente. Pero no podemos desaparecer esos estímulos. Ni siquiera sería bueno para la humanidad. Acabemos con la tecnología, acabemos con... Lo que nos está llevando todos esos estímulos es a forzarnos a estar más conscientes y no permitir que las redes sociales, que la televisión, que todos esos estímulos que nosotros vemos en el exterior definan mi personalidad. Porque con el paso del tiempo me condiciono tanto a esos estímulos que si no dejo de tener esos estímulos, sigo repitiendo mi misma forma de pensar y sentir constantemente. Y por eso la gente cuando se va, se queda sin señal. Nos quedamos sin señal en la montaña. Te sientes raro. Necesitas esos estímulos. Necesitas esos estímulos, simplemente es un condicionamiento del cuerpo. Y entonces te cuesta trabajo soltarlo y empezar a vivir sin esa sobreestimulación. ¿Qué pasaría si pudiéramos estar con esos estímulos sin tener que irnos a la montaña y no permitir que controlen y dirijan mi identidad? Para en el momento presente siempre saber tomar la decisión correcta a través de los pensamientos correctos que me lleven a las acciones correctas y de forma natural eso va a producir las emociones correctas, las que me gustan, no las que me acostumbré, sino las que me gustan de verdad. Y exacto como dijiste, el caos, que ese caos o esos triggers, esos estímulos no vengan a sacarnos o llevarnos, que la ola nos lleve, sino otra vez sean oportunidades, porque vienen a avisarnos algo. Cada uno de esos triggers, cada uno de esos estímulos son unas notificaciones que es la oportunidad de recreo más lo mismo, me convierto más en quien yo era o me convierto en quien yo voy a ser, al que yo le llamo el yo emergente. Exactamente, el yo emergente. Y ese yo emergente es infinito. Entonces, si tú realmente se vuelve un hábito en tu vida este proceso, entonces constantemente eres una persona diferente, todos los días. Aún y cuando la persona de hoy ya te gusta, siempre hay algo que puedes mejorar. Y volvemos a crear patrones y volvemos a entrar en programas automáticos. Entonces, si somos conscientes, nos cachamos y regresamos. A mí me encanta mencionar los ejemplos de los hijos, porque con los hijos son con los que más entramos en pilotos automáticos y son los que más te enseñan cuando te dicen, mira lo que estás haciendo, mira. Y entonces por lo general es, no, y yo estoy en este proceso de ser la mamá y de ser quien tiene la razón, y a veces si los escuchas es, ay, puede ser, ya entré en este patrón. Ya estoy en esta rutina, ya estoy condicionada con mis hijos de esta forma. Y entonces es mucho más complicado porque es con quien tenemos más relación, nuestra gente más cercana, pero es de quien más podemos aprender a darnos cuenta de quiénes somos. Sonia, también podría seguir dando este tema bastante más. Creo que como quiera hemos agarrado la mayoría de los puntos más claves, bastante padre. Espero que también pueda resonar bastante el tema, creo que lo va a hacer. Y pues habrá que volver a platicar porque, por ejemplo, el tema del corazón podemos expandir bastante. Hay varios por ahí. Ahí vamos viendo cómo vamos profundizando en algunos de esos temas, pero estuvo muy padre profundizar en el tema del estrés. Muchas gracias por estar por acá. Claro que sí, y ojalá y les sirva. Es información para transformación. Es la mejor receta. Entonces, ojalá y esta información despierte esa semillita para la transformación en muchos que pudieran estar pasando pues, por procesos de estrés complicados. Que creo que más del 90% de la gente hoy en día está pasando por momentos de estrés complicados. Entonces, la información ahí está, son semillitas. Sí. Seguramente va a caer en algunas tierras fértiles. Y que recuerden que no son ellos, es el cuerpo. Simplemente el cuerpo se condicionó a vivir bajo ese estado. Entonces, nosotros tenemos la capacidad de cambiarlo. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima. Gracias a ti, muchísimas gracias. Hasta luego.